Cosas, bienvenida a Ana Pastor. Bueno, ¿qué tal estás, Qué Ana? energía, por Dios, si yo vengo como a menos revoluciones. Y desde las 6 de la mañana. No, si estábamos comentando, para quien no nos estaba escuchando, era todo el mundo. Que era todo el mundo. Bueno, por aquí hay mucho espía, lo mucho que os admiro porque he sufrido este horario durante mucho tiempo y esta 3 energía años, yo ¿no, creo que no Ana? la he tenido nunca, sí. Bueno, llevamos menos tiempo, Lo he ya veremos sufrido a y lo he ver vivido, cuándo sí. llevemos Dentro de nosotros 3 años ya me lo Bueno, pero hablaremos. a mí me estaba dando mucho ánimo, Ana, porque me contaba que durante ese tiempo le dio por hacerlo todo, desde ser madre a hacerlo todo. Entonces, Sí. claro. Luego ya, 3 años después, espero que nos pase lo mismo, decidieron que dejara de hacerlo, pero sí, no, el Sí, tiempo que estuve, de la una verdad, forma delicada, Eso, de ¿no? una forma ¿Vienes? delicada y por teléfono me dijeron, vas a dejar de madrugar, lo cual parecía una buena noticia, pero no lo era. Te van a dar un prime time. Sí, te van a dar un prime time, sí, todavía estamos esperándolo, pero bueno. Eso dijeron, ¿verdad? Intensamente viví aquellos 3 años como se vio en pantalla y intensamente, y eso tampoco ha cambiado, los estoy viviendo en La Sexta y en CNN. Bueno, a ver, este último domingo no pudimos ver el objetivo porque había elecciones. Este domingo vuelves a la carga. Y cuando digo a la carga, lo digo con palabra en grande. Bueno, vamos a intentarlo, sí, porque para nosotros el mensaje, y leí ayer, Nuria, tu blog, sí ha llegado, lo que ha ocurrido en las elecciones, y es lo que vamos a intentar explicar hablando de bipartidismo. Objetivo bipartidismo con 2 invitados diferentes. Uno, en fin, afectado por el bipartidismo en negativo, el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago. Es una comunidad donde el PP ha tenido malos resultados, allí gobiernan, pero a pesar de todo el Partido Socialista le ha ido bien. Y el protagonista de la semana, sin duda, en lo político, que es Pablo Iglesias, que lo vamos a tener el domingo en el objetivo para hacerle una entrevista a Claro, la primera pregunta que tenía para hacerte era, ¿lo has entrevistado ya? No, va es a la ser primera vez nuestra primera vez. Sí, Se va a está en el enterar. objetivo. A ver, Se va a enterar. pero ¿tú te imaginas una entrevista de Ana Pastor sin polémica? Bueno, hay muchas sin polémica, pero la verdad es que fuera, esto no es noticia. Yo siempre cuento lo mismo. Para mí el número 1 en las entrevistas es Paxman y yo soy una monja a su lado, de verdad. O sea, a los 3 segundos Pues te está vaya interrumpiendo. No, es tremendo. Y fuera es una cosa normal, ¿eh? Él ha sido durante 30 años la gran referencia de la BBC y para mí es Dios. Pero aquí llama la atención. Bueno, yo creo que Pablo Iglesias tiene una ventaja y el propio Monago, que aunque, en fin, los políticos son como son, siempre que yo le he llamado se pone y va a estar en un programa en el que también está Pablo Iglesias. Pero dicho lo cual, Pablo Iglesias tiene una retórica que yo creo que aguanta bien este tipo de entrevistas, está muy breado y yo creo que es una de sus cualidades, ¿no? Ayer estaba el jefe de campaña en Al Rojo Vivo, Errejón, y, en fin, yo creo que esto se sabe muy bien de qué va la historia, Además, a diferencia de otros yo políticos. creo que Pablo Iglesias, además, le pone que tú le aprietes. Es decir, esto sí, no es bueno. esa generación que yo creo que la política en general, y siendo un poco injusta, no ha entendido en España, y es que de tú a tú, es decir, yo me siento aquí de tú a tú, Claro, y tú hablamos. no eres más, yo no soy menos, exactamente lo mismo con un político, hay que hablar de tú a tú. Nosotros al fin y al cabo también representamos de alguna manera a los ciudadanos que si pudieran les preguntarían algunas cosas de las que ¿Qué preguntamos te nosotros. sugiere Pablo Iglesias y el Movimiento Podemos? Pues me sugiere que es una ventana de aire fresco y que no hay más que ver cómo se han puesto... Se han puesto nerviosos, ¿eh? Nerviosos, sí, es decir, lo de ayer de frikis y demás, hombre, yo creo que trasciende a todo eso, ¿no? A mí, por ejemplo, ayer leía una entrevista con el número 5, que es un investigador del CSIC, que a mí tengo que reconocer que me pone, ¿no? La formación también que han demostrado que tienen muchos de ellos, y decía, yo como soy científico estoy acostumbrado a dudar. Y tengo que reconocer que a mí esa frase me seduce. Hombre, claro, Qué claro. bueno, claro. ¿Os imagináis a un político ¿Dudando? Es más, ¿os imagináis a un periodista dudando? Pues yo me incluyo en la autocrítica. Claro. Creo que todos hemos participado un poco de esa España que queremos dejar atrás y que sigue en pie. Lo que no significa que el PP y el PSOE estén muertos, ojo, yo tampoco creo eso. Hombre, evidentemente. Sigue No, votando mucha gente, además son sigue las votando fuerzas mucha gente. más Tienen votadas. mucho más votos claro, que el efectivamente. resto. A la hora de hacer tus entrevistas, ¿no te da miedo un poco hipotecarte tú misma a ser un personaje? Pues es que soy así en persona, ¿eh? Quienes me sufren a diario, tanto en el equipo. Ayer puse un tuit porque tuvimos una discusión tremenda en el equipo a cuenta de la actualidad política, de Podemos, del PSOE y demás. Si lo hubieran retransmitido, verían que es exactamente así. Yo interrumpo constantemente, defiendo con esa vehemencia las cosas y me pasa igual en las entrevistas. Creo que sería una estafa para la gente que yo entrara, fuera una tipa muy tranquila. Pero no concibes otra forma de entrevistar. No, es que para mí el modelo es Paxman. Entiendo y respeto a todos los demás, ¿eh? Creo que si todos fuéramos así sería un horror. Y creo que llama la atención porque a lo mejor no es lo más habitual, pero es que yo entiendo que no pueden venir a darnos mítines.
También es verdad que es una forma de sacar lo que tú quieres en una entrevista. Bueno, o que respondan. Si yo no estoy buscando no es la única forma tampoco de sacar lo que uno quiere. No, claro, hay maneras muy pausadas de hacerlo. Claro, pero de esta forma también se consigue. Muchas veces hablamos del modelo de Jordi Évole y yo admiro y envidio a Évole. Yo no podría ser Jordi Évole, aunque muchos días lo deseo, ¿no? Porque él es mucho más pausado, más calmado, su formato es muy diferente al nuestro. No tiene nada que es ver, un programa tampoco. que se graba durante varios días y demás. El nuestro no tiene nada que ver. Yo tengo 20 minutos para hacer una entrevista a un político y es más, la gente te lo dice, ¿no? Dice, si yo lo tuviera delante, sería mucho más duro. Por lo menos canalizamos la ira de la gente también, ¿no? Claro, sobre todo porque el formato, por ejemplo, del objetivo, que es el fact-check, que es la verificación de hechos y que de alguna forma lo que hace es, pues eso, determinar la verdad de los discursos políticos. Entonces esto muchas veces, y más en este país que no estamos acostumbrados, a los políticos les pone nerviosos. Totalmente, se nos quejan todos de los fact-checks. O sea, tenemos emails que algún día haremos una recopilación de los mejores. Primero, que pedir datos les parece absurdo. Dices, oye, que es que estás para eso en un ministerio. Pero Ana, tú que estás acostumbrada a manejar esos datos para hacer el programa, cuando, por ejemplo, ves un debate electoral donde los dos principales candidatos manejan datos absolutamente distintos, ¿qué piensas? No, lo que hacen es interpretarlos de forma distinta. Exacto. ¿no? Claro, pero es que es muy absurdo. Es engañoso. Nosotros tenemos, de hecho, una categoría, el fact-check, evidentemente ya me habría gustado que nos lo inventáramos en el objetivo, es una cosa que se hace en todo el mundo, no se había hecho todavía en España en televisión. Hay una categoría que es engañoso. Si tú utilizas un dato a tu favor, en el que solamente utilizas un periodo de tiempo determinado. La semana pasada, González Pons, por ejemplo, dijo, estamos creando 7.000 empleos diarios. Claro, ha cogido solo el mes de abril, donde ha sido Semana Santa. Es tramposo, porque mi madre lo está escuchando y piensa que desde hace unos meses, todos los días en España se generan 5.000 puestos. No es engañoso, porque es verdad que ocurrió en abril, pero no en el resto, ¿no? Y yo creo que esa pedagogía es muy buena. Tengo otra ventaja grande, además de que hemos copiado eso, y es el equipazo. En fin, hay una parte del equipo que se dedica especialmente a las pruebas de verificación y que se vuelven locos. Intentamos ser muy rigurosos, llamamos 20 veces a los sitios y de momento no hemos metido la pata. Lo que pasa en un año, Lo que pasa que cuando ya esos datos no son discutibles, de repente haces una entrevista a Felipe González y te aparece Elena Valenciano diciendo que habéis editado la entrevista. Sí, es una de las ¿Qué pasó ahí? momentazos de la campaña. Bueno, es que hay que ser, voy a ser sincera, cutre. Pues sí. Porque es que de verdad yo estaba viendo en directo, soy muy fan de Susana Griso y es que me puse en efervescencia. O sea, vamos a ver, ¿cómo puede pensar alguien que vamos a manipular una entrevista a Felipe González? Por cierto, los mismos que pudieron pensar, porque me llegaron mensajes del PP, que le estábamos haciendo la campaña a Rubalcaba. Fíjate el favor que le hizo Felipe a Rubalcaba hablando de la gran coalición. Exactamente. ¿No? A ver, es que se dediquen a lo suyo, si nos parece perfecto, pero que nos dejen a los periodistas hacer nuestro trabajo. No entienden la objetividad. No, y sobre todo no entienden que no son áreas que deban estar compartidas. Por cierto, también es culpa nuestra, ¿eh? Cuando los ciudadanos nos califican tan cerca de la política es porque lo hemos hecho mal, ¿eh? Y esto hay que decirlo. Pero, hombre, no favorece mucho. Tienen que ver un poco más los tertulianos, donde efectivamente muchas veces no se diferencia si son un político, si tienen carné, si no tienen carné. O sea, sí. El argumentario del partido. Respecto a tu forma de entrevistar, que es un poco una de tus características principales, haciendo un poco, teniendo en cuenta el nombre de tu programa. Tú cuando planteas la entrevista a cualquier personaje, próximamente Monago o Pablo Iglesias, ¿cuál es tu objetivo? ¿Te marcas un objetivo y dices, yo tengo que llegar ahí? Sí da esa sensación. No, es que yo creo que es mucho menos poético, es buscar respuestas. Pues, por ejemplo, en el caso de Pablo Iglesias hay mucha gente que les conoce, pero hay mucha otra gente que no. Pues una de ellas es que lo explique, que explique su programa, que explique las contradicciones de su programa. Y en el caso de Monago exactamente lo mismo. Es decir, yo no busco que vengan y se arrepientan o confirmen, no. Busco de los temas de actualidad cuáles son las preguntas y además no lo hago sola, lo hago con el equipo. Ya digo que tenemos debates porque es un equipo muy transversal, hay gente que viene de medios muy diferentes y cada uno buscamos una cosa. Y un poco con eso es lo que vamos luego al programa, ¿no? Entonces no buscamos algo determinado, buscamos respuestas. Claro, cuando dices buscamos respuestas y tienes un invitado, como en el caso de la entrevista de Marine Le Pen, la líder del Frente Nacional francés, que te responde con preguntas a lo gallego, te tienes que poner nerviosísima, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que yo, como tengo además por norma no mentir, respondí lo que me preguntó. Probablemente es una torpeza entrar en ese juego, es un juego dialéctico muy hábil. Ella tendrá otros defectos que creo que son bastante evidentes, pero tiene una habilidad, es que está muy acostumbrada a esas entrevistas y no se le mueve una ceja. O sea, es que le daba igual que yo le diera porra o no le diera porra. Porque está acostumbrada todos los días de su vida. Claro. Todos los días. Fuera, todos están acostumbrados. Y por eso utiliza ese tipo... No, aquí no, vamos. O sea, es que creo que está más acostumbrada a Ahmadinejad, que me hacía también preguntas. O sea, que... Y culpa nuestra. Por ¿Cuál es el más complicado que te has encontrado? Es decir, no le saco... O sea,
ni le muevo. Alfonso Guerra, sin ninguna duda. Alfonso Guerra ni me miraba durante la entrevista. Esta fue en desayunos, después no le he vuelto a tener y vamos, ni me miraba, no quería hablar de nada del Partido Socialista. Hola, eres un dirigente del Partido Socialista, diputado del Partido Socialista, el partido que gobierna el Partido Socialista, y no quise contar nada, ¿no? Y sorprendente, no vengas a una entrevista. Yo no te voy a decir lo que te voy a preguntar. Si aceptas, vienes, pues eso, como en Estados Unidos o como en el Reino Unido, ¿no? Y con la entrevista que más has disfrutado, que tú al terminar has dicho, ole yo. No, ole yo nunca, porque entonces si no tengo que lo estoy haciendo mal. Mira, sobre eso ahora contestas la pregunta de Nuria, pero hay veces que uno dice que a gusto he estado, que a gusto he estado. No es tanto después, es cuando consigues una entrevista y luego ya llueve mucho y ya te olvidas, ¿no? Pero a mí me hizo especial ilusión conseguir la entrevista con Aznar. Nunca había ido a Televisión Española, nunca había aceptado durante años y de repente cuando los desayunos ya se había convertido en un programa un poquito delicado para los suyos, me sonó el teléfono, voy a los desayunos. Y yo, bueno, no dormí nada en toda la noche. Bien. Era la primera vez desde aquella entrevista de créanme ustedes, hay armas de destrucción masiva. Cogiendo fue bien, fue bien. Un poco tu frase del ole yo, de esa vanidad, ¿hay alguna parte crítica de la gente que te puede criticar? Yo en algún caso, también te lo digo, es cómo el periodista se convierte en protagonista. Sí, yo lo asumo, ¿Cómo lo ves o qué opinas sobre esto? Yo lo asumo. Quiero decir, si hay quien piensa, puede ser tu caso, que yo lo hago para tener protagonismo... Lo pienso a ratos, también te digo. Sí, pero si yo lo acepto, quiero decir, esto forma parte del juego en el que estamos, ¿no? Si hay gente que piensa que lo hago por eso, pues yo no me queda más remedio que aceptarlo. Yo busco respuestas en las preguntas y ya está. ¿Que me pongo muy pesada? Totalmente. Pero es que no creo en un periodismo en el que se lo ponga fácil al poder. Y creo que eso es lo que nos ha pasado, que nos han situado con el poder los ciudadanos. Creo que lo hemos hecho mal, entonces mi percepción de lo que la gente te pide es más caña todavía. Sí, eso me refiero, porque claro... No les voy a matar en la entrevista, hay gente que tiene más responsabilidad, hay gente que tiene menos. Es decir, no puedes tratar igual a Irene Villa si la entrevistas o a Rafa Nadal, que tienen una proyección pública y hay que pedir responsabilidades, que a un ministro. Totalmente. No. Sin ninguna duda, pero sí que es verdad que en ese dar caña, porque es un poco, efectivamente, lo que hablábamos al principio, se espera mucho de ti, eso, permanentemente. Ya, pero bueno, a veces... Y no te cansas también, a lo mejor no, porque soy así de peleona en la vida, ya te digo que es una cuestión de forma de ser, ¿no? Claro. No, hay veces que levantas un poco el pie y te dicen, ya, te has entregado, da igual, o sea, tú tienes que hacer... Claro, no lo voy a matar, claro, pero aquí tienes tú el riesgo, Ana, que tú en el momento levantes un poquito el pie, que yo qué sé, que te pongas un poco más amable... No, pero hay gente que piensa... Si tú comparas la entrevista de Guindos y la entrevista de Bert, por poner dos ejemplos de personas, digamos, próximas ideológicamente o al menos del mismo gobierno, pues no se parecen en nada. Pero tampoco se parecen en nada a la entrevista de Margallo y de Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre va a hacerte el catenacho y a hacerte un partido complicado y es Mourinho. Y se encuentra con que delante tiene un Mourinho también. Pues claro, la entrevista y ahí es como se choca. Pero de Guindos no, de Guindos viene y va y te reconoce en la primera respuesta que fue un rescate y dices, hombre... Por Dios, pues ¿cómo voy a seguir preguntándote? Pues no, claro, no puedes ir ahí a... Por eso, es verdad que hay entrevistas que pueden resultar lo que dice Juan, ¿no? Dices, esta ya está con el protagonismo y quiere ser tal. Pues yo lo asumo, lo que quiero son respuestas. Y lo que quiero es que no le tomen el pelo a la gente. Entonces, a lo mejor me equivoco de estrategia, pero es que no sé hacerlo de otra manera, ¿no? Claro, bueno, eso es la personalidad de un periodista entrevistando, que es lo que al fin y al cabo, tú como periodista, Ana, has conseguido tener un sello, que son tus entrevistas. Bueno, no lo sé, sí. Claro. Y que de repente dices, bueno, el protagonista de la noticia, el personaje, ya casi importa menos que la propia persona que hace la entrevista. Esto es una buena cosa también. Yo creo que no es una buena cosa. Es más, alguien me decía un día, ¿cuáles son los títulos que consigues en las entrevistas? Hombre, en los últimos tiempos algunos hemos conseguido. Sí. Bueno, algunos. Hasta tetes mundiales, No, incluso de contenido. Es decir, cuando Madinella di el velo, es decir, a mí CNN me ha fichado por la entrevista, no por el velo. Claro. Porque era la primera vez que conseguí una entrevista después de lo de la primavera árabe. No la primera televisión española, que fue Pepa Bueno la primera. Pero tú ves una entrevista de Susana Griso en la que aprieta a un político. Joder, y yo como ciudadana agradezco que Susana esté del lado de los ciudadanos. Que habrá quien diga, oye, Susana Griso, qué pesada te has puesto. Pues perfecto. Pero yo agradezco que haya periodistas que den la cara así. No y sabes, yo sé que luego sabes llueve, las ganas que me está entrando de ver el domingo esa entrevista a Pablo Iglesias, de verdad. Sabes que va a haber mucha expectación, evidentemente. Sí, bueno, habrá quien diga, se ha entregado la sexta que le hace la campaña a Pablo Iglesias. Esto ya es independientemente clásico, de lo que ¿no? digan, Por eso, yo tengo que hacer mi entrevista, ¿no? La que... A bote pronto, ¿qué incoherencias, por ejemplo, ves, antes has empleado este término, en Pablo Iglesias o en su programa, en Podemos? Bueno, yo veo una coherencia y es que hay un programa concreto, cosa que no hemos visto porque lo hemos hecho en el programa, en el caso de otros que era literatura pura y dura, pero sí que creo que hay cosas que son irrealizables, entre otras cosas porque tienen 5 eurodiputados, que es mucho para España, pero que es muy poco para Europa. Entonces tú no vas a llegar allí y cambiarlo. Luego, el tema de la deuda la quita. Si tú no le devuelves a la gente lo que te ha prestado y en un momento dado lo necesitas otra vez,
quién te va a prestar dinero. Esto es una cosa como A común, ver, ¿no? A ver cómo lo hay explican. muchas cosas de su programa electoral que yo creo que son absolutamente discutibles, que están muy bien Claro. como utopía y como algo... Y que tienen que existir también partidos así que Pero aprieten, claro, ¿no? es que lo que hablábamos aquí, tanto en los editoriales y demás, es que esta irrupción de Podemos es muy positiva para el panorama político español porque de alguna forma se está diciendo a los que están no lo estáis haciendo bien y además sirve como equilibrio para poder Totalmente. contrarrestar lo que se está haciendo. Entonces Es un fundamental. revulsivo, es lo que decimos, es la consecuencia del 15M. Yo tengo un hermano que es profesor y que está en el paro y tiene un año más que yo y 2 niños y lleva muchos meses diciéndomelo. Lleva avisándome y yo soy de las que no veía que pudieran conseguir 5 diputados. Lo soy, lo reconozco. Hombre, casi nadie veía esto. No, bueno, ahora hay gente que dice que sí, que lo sabía y tal. Sí, Yo claro. no lo sabía. Y mi hermano Eduardo llevaba meses diciéndome, Ana, que están muy Cuidado. movilizados, que se lo saben, que joder, que están conectando. Claro. Y no es estar en la tele, ¿eh? El Pidio Silva ha estado en las teles y A no ver, ha conseguido ninguno. exactamente. Lo que se necesitaba Hay que también conectar. era un líder para un movimiento de estas características, También. que esto lo ha conseguido Pablo Iglesias poniéndose al frente Totalmente. de Podemos. Que Entonces, bueno, se lo han criticado también por ser demasiado protagonista. Ya, pero es que el 15M Bueno. era lo contrario, no tenía líderes. Claro, Claro, Con lo cual, pero se criticaba sobre una esto cosa y también ahora, lo decía claro, hoy en el Nuria, editorial, en a ver, se pedía o se exigía que hubiera un programa canalizaran un y que partido. canalizaran y Sí. tal, y ahora cuando está, Estructura, ahora ya cuidado, mal. ahora miedo, Es que miedo. tiene mucho protagonismo, Claro. ¿no? Y ¿Os luego- imagináis a Ana Pastor de médico? Pues yo me la imagino En de la cualquier cosa consulta. porque hay una... pero sí- Pero es verdad que quería ser médico Quería también, ser ¿no, médico, Ana? pero no tengo nada de valor para ser médico. Uf, calla, no, Yo porque... te porque- imagino discutiéndole a los pacientes que has ¿Qué dicho te he que no dicho tienes que sí? anginas, no ni poco. No, lo que pasa es que me hubiera encantado, pero no tengo valor porque no hubiera podido asumir una muerte o una enfermedad muy dura. En eso lo reconozco muy cobarde, ¿no? Y creo que es una de las profesiones, junto con la de maestros, que más admiro porque tienen los maestros lo más delicado, nuestros hijos, el futuro de cualquier país, y los médicos nuestra salud. O sea, creo que tendríamos los dos que pilares tenerlos, fundamentales de una exacto, sociedad. en un claro. pedestal, y creo que hemos hecho lo contrario. Yo me la Totalmente. imagino de cualquier cosa, porque sí que es verdad, y lo ha repetido ella 2 veces en la entrevista, y me parece que eso es así, seguro hace lo que siente. O sea, Sí, equivocada o acertadamente, sí. Eso Claro. sí, o sea, es imposible. Cuando yo antes decía personaje, evidentemente no eres un personaje porque finjas nada. O sea, No, lo que eres pasa es que así suena, porque eres suena así. eso cuando te lo dicen, pero... Claro, no. ¿qué Cuando voy a hacer? digo Claro, personaje, uno- es Los que que me de repente- sufren ya te digo yo que saben que no, que soy así de pesada. Uf, qué intensidad en casa, Sí, ¿no? sí. Bueno, ya no te puedo contar. O sea, los debates de Al Rojo Vivo se quedan cortos al lado de los que Claro. tenemos en Totalmente, las ¿no? familias. Joder, Bueno, te imaginas que- a los dos, madre mía. bueno, No. Tiene que ser Además, más estamos fantástico. muy en polos opuestos en muchas cosas, ¿no? Bueno, creo que lo define el nombre de su programa. Estamos hablando del Rojo Vivo de Antonio Sí, García Ferreras sí. y el objetivo. O sea, cuando una persona llama a su programa El Objetivo y otra le llama El Rojo Vivo, creo que ya indican cosas ahí diferentes. ya hay cierta distancia. Con lo cual los debates ideológicos son de una Ana, intensidad que tremenda. nos ha encantado, que cuando Nada, quieras claro. estás tu casa, que te vengas, que pasa el tiempo volando y que estaríamos, bueno, que te veremos el domingo. Que tenéis que ¿A descansar. qué hora? 9:30 Jordi, 10:30 el equipazo. Pues del a las Objetivo. 10:30 estaremos viendo a Ana Pastor. Señores, que no nos queda tiempo, que hasta mañana aquí en Lo Mejor, que te puede pasar, pásenlo bien. Adiós.